Ya son las 8:45 de la mañana, 8:45, profesor, y está listo nuestro siguiente invitado. Su micrófono, profe. Así es que ella me lo cierra ya y yo no me doy cuenta. Ay, Dios mío. Se trata del señor embajador de Colombia en Panamá, don Eduardo Burgos Martínez. Embajador, buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, apreciado Edwin. Buenos días, Flor. Gusto saludarlos. Gracias por la invitación a conversar. No lo vemos, embajador. Déjenos verlo. Allí ya me ve. Ahora es que Flor es chismosa, embajador. No, mentira. No. Embajador, acá en Panamá, como usted se habrá dado cuenta, con seguridad, por un embajador, una de las cosas que hace antes, incluso antes de llegar al país donde va a representar a su país, es tratar de entender y conocer la sociedad a la cual va. Si se habrá dado cuenta, pues acá en Panamá se le presta mucha atención a lo que ocurre en Colombia, no solamente porque tenemos una historia en común, sino porque también tenemos una frontera en común, que ha sido noticia para cosas muy buenas y también para cosas no tan buenas. Pero acá en Panamá se le está prestando mucha atención al proceso político electoral que está viviendo la hermana República de Colombia. Explíquenos un poco la mecánica, porque vi que hubo unas elecciones recientemente y allí se alinearon una serie de fuerzas en torno a unos, en torno a otros, un número de candidatos que habían para cargos de elección, para ahora después ir a una elección presidencial. ¿Cómo es el asunto? Gracias, Edwin, por la oportunidad que me brindas para dejar una explicación bastante elemental, pero a la vez clara. Colombia, como tú bien sabes, es un país democrático 100%, donde la democracia es nuestro pilar, el Estado de Derecho, el respeto a todos los derechos humanos, etc. Colombia cada 4 años elige un Congreso, un poder legislativo que está constituido por 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Se elige a el señor presidente con su fórmula vicepresidencial en 2 vueltas. Si en la primera vuelta la fórmula presidente-vicepresidente alcanza la mitad más 1, no hay necesidad de la segunda vuelta. Si hay necesidad de segunda vuelta, pues se hace la segunda vuelta 20 días después. Las fechas para este proceso electoral en Colombia han sido las siguientes. El 13 de marzo se eligieron congresistas, senadores y representantes, entiéndase. El 29 de mayo va a ser la primera vuelta para presidente y si hay necesidad de segunda vuelta será el 13 de junio. El 13 de marzo se eligió el Congreso de la República, que fue elegido 101 senadores y 250 representantes. Dentro de los senadores se eligieron coaliciones de diferentes partidos, la coalición del Pacto Histórico, que forma parte 7 partidos, tuvo 16 senadores, seguido por los otros partidos, no coaliciones, que eligieron los restantes 84 senadores. Ahora viene el proceso de elección para presidente y su fórmula vicepresidencial, y hay 7 candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales que serán escogidos en primera vuelta el 29 de mayo y si hay necesidad en segunda vuelta el 13 de junio. Ajá, entonces ya entendemos que primero es un sistema bicameral por un lado. Sí, el por poder legislativo. Otro lado, correcto, en el caso de la configuración del legislativo, y por otro lado, que tiene 2 vueltas. Si no se saca el porcentaje requerido, tienen que ir a una segunda vuelta. Sí es. Y percibe el embajador que será muy disputada
esa elección presidencial. Bueno, todas son disputadas, pero veo que hay un ambiente muy interesante, diríamos, desde el punto de vista, si quiero analizarlo periodísticamente. Sí, yo creo que en Colombia los últimos años siempre las elecciones presidenciales han sido, digamos, bastante reñidas. En esta ocasión no es la excepción. Y al momento, pues se está trabajando en las diferentes campañas políticas donde todos los candidatos tienen los espacios abiertos para exponer sus programas de gobierno y en franca lid democrática saldrá elegido pues el que la ciudadanía colombiana tenga a bien escoger. Ahora, embajador, es evidente que el proceso electoral colombiano, del cual los panameños conocemos probablemente desde siempre, repito, por nuestra vecindad y nuestra historia en común, pero es evidente que en esta oportunidad hay un elemento que lo ha hecho, repito, periodísticamente ahora más atractivo, que es la figura del señor Petros, quien en su momento fue alcalde de Bogotá, si mal no recuerdo, ¿no? El candidato Gustavo Petro lleva 12 años aspirando a la presidencia, fue alcalde de Bogotá, es una persona que tiene un programa de gobierno y tiene sus seguidores. Y lo que Sí, ha marcado, embajador, es que en las encuestas, según las encuestas publicadas, pues sigue teniendo la preferencia de los encuestados. Y ahí es ahí donde aparece entonces lo que yo menciono, que periodísticamente es interesante lo que pudiera terminar ocurriendo en Colombia. sin duda, el señor Gustavo Petro tiene un trabajo que viene haciendo desde hace 4 años, trabajo político serio, a mi juicio, y por supuesto las encuestas lo favorecen porque era hasta hace 15 días el único candidato que había. Ya las encuestas recientes con estos candidatos han mostrado una cercanía de los demás candidatos y obviamente, pues como bien lo decías tú, Edwin, hasta ahora ese proceso está comenzando. Después del 13 de marzo ya se definió quiénes van a ser los siguientes a las fórmulas presidente, vicepresidente, y hoy día pues las encuestas están, como usted bien lo señala, en favor del candidato Gustavo Petro, pero por la razón que te decía, Sí. vamos a esperar que siga ahora, porque ya la partida arrancó y pues la última encuesta, que igual que ustedes es la que yo he leído de pronto, ya la situación está un poquito más equilibrada. Embajador, históricamente, desde que existe la figura de la segunda vuelta en Colombia, ¿cómo ha producido los resultados Colombia? Porque en la mayoría de nuestros países latinoamericanos en los cuales hay segunda vuelta, que no son en todos, usualmente el que queda de segundo es el que termina ganando la segunda vuelta. O sea, todos se alían con el segundo contra el primero. Históricamente, desde que existe la segunda vuelta, ¿qué ha pasado en Colombia? Eso que usted dice, También. históricamente ha sido eso, porque usted sabe que después de en segunda vuelta viene el juego ya de los candidatos a buscar sus alianzas y en esas alianzas se decide pues finalmente lo que es la elección presidencial. De hecho, los segundos en la segunda vuelta, la fórmula que quede de segunda ocupa un cargo en el Congreso. El aspirante a presidente pasa a ser senador y el aspirante a vicepresidente pasa a ser representante de la Cámara. De hecho, el señor candidato por el pacto histórico, Gustavo Petro, hoy es senador en razón a que hace 4 años él fue el segundo junto con su fórmula vicepresidencial. Ah, espérese, no, yo no tenía eso en mi radar, quedó de segundo en la vuelta anterior. Sí, él fue el segundo. La fórmula ganadora en ese entonces fue presidente actual Iván Duque Márquez y la señora vicepresidenta y canciller actual
Marta Lucía Ramírez. El señor Gustavo Petro quedó de segundo con su fórmula vicepresidencial Ángela Robledo y ocupan cargos en el Congreso hoy día. Él es senador de la República, sin duda. Me imagino que esa figura de que el que queda de segundo pasa a ser senador y el vicepresidente representante es una forma de, qué interesante, no sabía esa parte, embajador, fíjese, es una forma de decir, bueno, como estos representan un segmento de la población que estén representadas en el legislativo. Creería yo que sí, y además un reconocimiento a su labor. Yo creo que en la democracia usted tiene que hacer reconocimiento a eso. Y hoy en Colombia eso es lo que está en juego, es la democracia, y por eso es que existen hoy, como bien lo decías tú, esas tendencias hacia uno y hacia otros candidatos. Eso es lo normal, y a escoger el mejor programa me parece que es lo correcto. Flor, pero entonces, en base a lo que dice el embajador, Sí. ¿cuándo deberé yo ir a Colombia? ¿Para la primera vuelta o para la segunda? Para la segunda, diría yo. ¿O para las Bueno, dos? bueno, eso le iba a decir yo, Colombia lo recibe en las dos. Pero él quiere pasear, embajador. Ah, No, ningún pasear. no, Ella cree que yo voy a pasear. yo creo que allá, de hecho, todo indica, todo parece indicar, y esto lo recojo de la información de los medios de comunicación, que va a haber segunda vuelta, porque como bien lo apuntaba usted, mi apreciado Edwin, es un tema que está bastante reñido. Son dos programas de gobierno que son diferentes. Con marcadas diferencias, así es. Sí, marcadas diferencias, y la población tendría que escoger el mejor programa de gobierno que facilite la continuidad de la democracia en Colombia. Creería yo que esa es la base de todo esto. A pesar de que ella dice que yo voy a pasear, yo sí estoy preparando mi viaje a Colombia porque creo que, a ver, embajador, seamos realistas, es interesante independientemente cuál sea el resultado final. Va a ser interesante conocer ese resultado, conocer cómo el electorado colombiano en primera y segunda vuelta, si la hay, termina definiendo esta historia. ¿Por qué? Porque se están dando una serie de fenómenos políticos, electorales y sociológicos en Latinoamérica, y muy puntualmente en el sur de América. Tienes el triunfo de Boris en Chile, Pedro Castillo en Perú, bueno, tienes enquistado a la dictadura de Maduro en Venezuela, el señor Lula da Silva, todo indica que va a regresar a la presidencia en Brasil, tienes a Bolivia, tienes a una izquierda más moderada y más democrática como es la de Uruguay, aunque está en oposición ahora, pero ha alternado en el poder. Y bueno, resulta que según las encuestas el señor Petro tiene una opción. Habrá que ver hasta dónde estira esa opción, si logra llegar hasta el final. ¿Y por qué digo estos fenómenos que están ocurriendo en Latinoamérica y puntualmente en Sudamérica? Porque nos estamos encontrando que en la mayoría de los casos, para no decir en todos, ha habido electoralmente una coincidencia entre los sectores de izquierda, desde el centro hacia la izquierda, con todos los matices que se puedan dar, junto con los grupos y las nuevas tendencias o los nuevos temas de debate, que aborto, que matrimonio igualitario, que legalización de droga, etcétera. Cuando ya en los momentos electorales hay coincidencia entre esos grupos con estos temas, llamémosles nuevos, o de grupos que impulsan estas ideas, con los grupos de izquierda, y están produciendo resultados electorales. Habrá que ver si en Colombia eso también ocurre. Yo creo que has hecho un buen análisis. Creo que te faltó Perú, te faltó Nicaragua. Bueno, es que mencioné Perú, embajador, pero me concentro en el sur de América. No, es para darte la razón. Y yo creo que ese es un gran ejemplo para que en Colombia hoy se vea claro qué ha sucedido
con todos esos países. Todos esos países han sido modelos que sin duda, por algo que tú decías, por esa unión de centro-izquierda y sus matices y el tema de la legalización del aborto a las 26 semanas, el tema de la legalización de las drogas, etcétera, los ha llevado a un rotundo fracaso. Entonces yo creo que el pueblo colombiano tendrá la oportunidad. Mira qué oportunidad tan interesante la que tiene el pueblo colombiano de escoger su modelo de gobierno, en donde, como anotábamos, somos modelos que tienen marcadas diferencias, y qué bueno mirar hacia el lado y decir, no, esto no conviene, conviene, yo me apunto, independiente de que sepa que voy al abismo con los ojos abiertos, pues decido. Esa es la democracia, y lo que nosotros pregonamos es eso. Ojalá la llegada a las urnas en Colombia sea de forma masiva para escoger libremente el modelo. Yo creo que eso es importante, Edu. Sí, es importante, y por eso digo que, lo digo fuera ya de broma, si estamos planificando ir a hacer una cobertura de esa dinámica político-electoral e ideológica por la que está atravesando nuestra vecina Colombia. Va a ser interesante, y va a ser más interesante aún será conocer cómo exactamente, como acaba de decir el embajador, cómo la población que hoy por hoy accede a muchísima más información que lo que se podía acceder décadas atrás, cómo valora el electorado los planteamientos, y en función de eso, cómo finalmente termina votando de cara a esa convocatoria de las elecciones. No, Edwin, y una cosita que es importante, porque es que en eso que decías tú, que el electorado debe mirar, pues mirar también con mucha tranquilidad y con mucho respeto los movimientos o los cambios que ha dado el gobierno actual en todos los temas. El gobierno actual de Colombia ha hecho esfuerzos inconmensurables en el tema social, tema de transferencias monetarias, sin ser populista, tema de gratuidad en la educación, tema de ayuda a jóvenes en acción, al adulto, con el tema de la paz. Para nadie es un misterio que nadie quiere la guerra. Todo el mundo quiere y pregona la paz. El gobierno del actual presidente se ha puesto la camiseta y ha desarrollado muchísimo el tema de los acuerdos de paz con legalidad, donde no esté presente la impunidad. El tema ambiental, el tema de la carbono-neutralidad, el tema de la transformación energética tan importante, el tema de los océanos, la economía azul, etc. Entonces yo creo que es la oportunidad para que el colombiano reconozca las grandísimas campañas y los grandísimos cambios que se han desarrollado en el gobierno colombiano. Es la forma de valorarlo. Yo creo que eso es una muy buena oportunidad y hay que tenerlo presente. Claro, así es como es. El tema agrario, el tema de exportaciones, el tema de inversión extranjera directa, el tema del turismo, el mismo tema de lo que es Ecopetrol, todo eso, que son cosas que se mencionan en todos los programas de gobierno. No hay que ponerse en ningún candidato porque esa no es mi función aquí como embajador, sino que la persona, el colombiano de a pie, el colombiano que está todo el día en movimiento, vea y diga, hombre, esto es lo mejor para Colombia, esto es lo que nos conviene o esto no es lo que nos conviene. Es simplemente eso. Y qué oportunidad que tengan
hoy es que Colombia tiene un privilegio que no tienen muchos países, y es lo que decíamos antes, comparar, mirar, a este le va yendo bien, a ella no le... Entonces yo, porque finalmente de eso se trata, Edwin, que ojalá el pueblo colombiano escoja la mejor opción. Mirar el vecindario. ¿Cómo anda el vecindario? Bueno. Embajador, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. No, señor, siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad, y bienvenido siempre a Colombia, Edwin, bien sea para tu tema periodístico o para pasear. Para pasear, como bien lo anota Flor. Igualmente para la joven que está en cabina y para Flor. Un abrazo. Hay que ir a Colombia. Yo quiero ir a pasear, embajador. No.